Carolina, Hola, profe. no sé si quieras entonces ahora sí mostrar alguno de los dos videos. Profe, es que no han llegado todos, pero pues no sé si, bueno, sí, ¿Quién, ya, quién te estaba que colaborando en la presentación? Sonia está conectando. Ah, ya. 2 segunditos y ya, profe. Sonia, sí, Sonia, para que le colabores con la presentación de alguno de los dos videos que tenía o que tiene Carolina. Por favor. Profe, ¿me permite compartir? Es que Ay, sí, tiene sí, que sí. autorizar. Sí, Gracias, ya, profe. no, señora. No quiero un instante. Ya. Ya lo puedes hacer, Sonia. Sí, profe, ya comparto. Bien. Compartir es muy importante. No hay que ser egoísta. Nena, ¿no tienen audio? ¿Sí está sin audio? No, si tenían audio, no sé qué pasaría. Sí, sí tienen audio. Espérenme a ver si es por los audífonos. ¿Tú le colocaste compartir con audio? Sí, profe. Creo que ya. Hola, ¿Sí? soy Bruno. Después de haber Ya, normalizado mi ya. vida, Está muy bajito, pero bueno, dale a ver. el laboratorio en el que realicé mi carrera laboral, donde todos conocen mi enfermedad y me apoyan. Hola, Bruno. Hola, Isabel. Ella es Isabel. Trabaja en el laboratorio desde hace 2 semanas. Verás, me he enterado de lo de tu enfermedad y he pensado que tal vez podrías ayudarme a saber cómo puedo ayudar a mi hermana. A la salida del trabajo, Isabel me cuenta el problema que está teniendo su hermana Usue, a quien le han diagnosticado trastorno bipolar. Y se pasaba todo el día hablando muy deprisa, pasando de un tema a otro sin razón. Durante varios días apenas tenía la necesidad de dormir. Iba y venía sin apenas descansar. Empezó a hacer compras de manera compulsiva sin controlar lo que gastaba. Yo tenía que ir después a devolver algunas cosas. Cuando conversábamos siempre se veía metida en grandes proyectos y negocios. Otras veces llegó a mostrarse muy agresiva conmigo. Al final, su mente estaba tan desordenada que fuimos a urgencias y la ingresaron en psiquiatría. ¿Cuánto tiempo estuvo ingresado? 10 días. Y le dijeron que se trataba de un trastorno bipolar. Y le derivaron al equipo de psiquiatría de la zona para que le hiciera el seguimiento oportuno. Durante unas semanas ha estado bien, pero ahora ha vuelto a recaer. ¿Qué ha pasado ahora? Como se encontraba bien, ha dejado de ir al médico y también el tratamiento. Un día, de repente, me dijo que se encontraba muy cansada y que, aunque lo intentaba, no podía dormir y se pasaba los días sin salir de su habitación. Todo el día en la cama con las persianas bajadas y diciendo que quería morirse. Hace unos días se tomó un bote de pastillas y tuvimos que llevarla a urgencias y ahora está ingresada de nuevo. Sería bueno que hablaréis con el equipo que le atiende para que os indique cómo actuar con ella y cómo podéis ayudarla. Ya lo hemos hecho y, aunque nos costó mucho, después de insistir lo hemos conseguido y nos han recomendado asistir a algún grupo de autoayuda. Os recomiendo que cuando Usue salga del hospital vengáis a hablar con nuestros profesionales de ASAM. Ellos le enseñarán cómo cuidarse y os podrán explicar mejor en qué consiste su enfermedad y cómo prevenir recaídas. Por suerte, la familia de Isabel y Usue hizo caso y, cuando Usue pudo salir del hospital, fueron a conocer a Sam. En el centro no tardaron en interesarse
interesarse por el caso de Usue y consiguieron que un psiquiatra y una enfermera fueran al club social de la asociación para hablar del trastorno bipolar. Fue una tarde muy provechosa. El trastorno bipolar no supone un deterioro funcional tan importante como otros trastornos mentales, pero la convivencia familiar puede ser más conflictiva. En los periodos de bajo ánimo o depresivos, el enfermo peligra por los intentos de suicidio. Y en los de euforia o maníacos, son los familiares y otras personas del entorno, así como el propio paciente, quienes pueden sufrir las consecuencias del trastorno. Por lo general, una persona que tiene un trastorno bipolar pierde el control de su estado de ánimo, pasando de una fase maníaca, es decir, de euforia desmesurada, a una depresión que puede darle mucho tiempo sin justificación alguna. Hay que aclarar que no tiene nada que ver con los pequeños cambios de humor que podamos tener cualquier persona. Isabel y Usue han aprendido un poco más sobre los trastornos bipolares y han entendido, como ocurre con cualquier enfermedad mental, que es muy importante no abandonar la medicación, recibir ayuda psicológica y el apoyo de la familia. Eliminemos el estigma. Ya retíralo, por favor. Bien, hay que tocar algunos temas con respecto pues, al trastorno afectivo bipolar, que es el que pues, nos trae a colación Carolina, con respecto a lo que yo había pedido el favor de que trabajara. Entonces, pues el trastorno afectivo bipolar, que antes se le conocía como el trastorno maníaco-depresivo, pero ese concepto maníaco-depresivo pues, tenía mucha connotación psiquiátrica y impactaba mucho más fuerte. Que a uno le dicen que está diagnosticado como maníaco-depresivo, pues, lógicamente pues, el componente cognitivo es mucho más marcado y como una carga más fuerte sobre los hombros de la persona a la que se le diagnostica el maníaco depresivo. Por eso, pues, de unos años hacia acá se empezó a trabajar como un trastorno bipolar. Y pues como es un trastorno del afecto, entonces se le agregó pues, el trastorno afectivo bipolar. Sabemos nosotros que el trastorno afectivo bipolar, pues, lógicamente, presenta una serie de cambios drásticos. Ahí en el video que nos colocaron ahorita, pues, nos explicaron muy claramente que los estados de ánimo que todos nosotros tenemos no se pueden interpretar como un trastorno afectivo bipolar, porque nosotros pues, no todo el tiempo estamos tristes o no todo el tiempo estamos contentos. Hay episodios depresivos que suceden con alguna frecuencia y que pues hay algunos factores familiares, situacionales, contextuales que disparan como esos estados de ánimo bajos, ¿no? ¿Sí? La ruptura de una relación de pareja puede generar pues tristeza, normal, ¿sí? La pérdida de un trabajo igual, ¿sí? El que me hayan robado el celular, pues, lógicamente hay una gran cantidad de cosas tan pequeñas, unas veces complicadas, otras veces no es tanto, porque por lo general cambian nuestro estado de ánimo. En el trastorno bipolar, pues esas bajadas, esas depresiones, esos sentimientos de depresión intensa o de desesperanza son mucho más limitantes, ¿sí? Aunque tiene una expectativa de recuperación cuando se trabaja el tratamiento, pero pues cuando la persona entra en esos estados
depresivos por lo general no quiere salir de la casa, ni siquiera de la habitación, ni siquiera quiere conversar con nadie, ¿no? Entonces, a veces se torna un poco difícil los tratamientos precisamente por eso, porque la persona no quiere ni siquiera levantarse, ni siquiera corre la cortina, le llevan de pronto el almuerzo, la comida, el desayuno a la casa, a la habitación, a la cama, y ni siquiera come nada. ¿Ya? La pérdida del apetito pues es muy marcada, es otra de la sintomatología ahí recurrente. Entonces, son esos sentimientos de depresión que pueden durar varias semanas, inclusive meses, pero que así como aparecen, desaparecen, se van. Y pasan entonces a otro estado, que es el estado de la felicidad extrema y la desesperanza recurrente. Esa felicidad extrema es muy evidente, porque hasta hace 2 horas estaba yo que no quería hablar con nadie y ahorita quiero saludar, quiero abrazar, quiero conversar con la gente, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces ahí nos damos cuenta que ya no está en ese estado de depresión, sino por el contrario, ya ahora está en un estado de una hiperactividad impresionante. Son los sentimientos de felicidad extrema. Y como otra cosa que se puede tener en cuenta de que para identificar que está en un estado de manía, ¿sí? es precisamente que la persona quiera hacer de todo. Entonces empieza a hacer esto, no lo termina y ya quiere hacer la otra cosa, empieza a hacer la otra actividad y tampoco la termina, entonces pasa a una tercera actividad y tampoco la termina, quiere salir, quiere correr, quiere gritar, quiere interactuar. Entonces, pues, esa situación lleva a la persona a que tenga esas dos circunstancias, esos dos momentos que hacen de que pues, básicamente tenga un componente familiar supremamente marcado en cuanto a que no se lo soportan, ¿sí? No les agrada lo que se está viviendo y pues terminan como con un choque fuerte. Ese trastorno mixto de bipolaridad, por ejemplo, la persona puede sentirse deprimido y al mismo tiempo también con gran inquietud, y el exceso de actividad se presenta como en esa fase maníaca, ¿sí? Y eso ocurre muy seguido en muchos de nosotros. 1 de cada 100 adultos tiene trastornos afectivos bipolares en algún momento de nuestra vida. Generalmente comienzan más o menos como en la adolescencia. Pero estudios han dicho, han sacado resultados de que ya no es únicamente en la adolescencia, ya hay muchos pequeños de edad de 10 años que ya empiezan a tener estos trastornos afectivos por las mismas exigencias del medio ambiente, por las mismas exigencias de la familia. Entonces, pues, se ha adelantado. De hecho, hay pequeños que han intentado quitarse la vida precisamente porque están en esos estados depresivos, ¿sí? Porque tienen una carga emocional muy fuerte, ¿sí? Es muy, muy raro que comiencen después de los 40 años. Por lo general, ya cuando la persona tiene cierto tipo de experiencia, cuando ya ha llegado al cuarto piso, los 40 años, pues entonces ya tienen otro concepto más de vida, ¿no? Si nosotros nos remitimos un poco a las etapas psicosociales de Erikson, cuando uno habla de una etapa adulta en donde ya pasamos los 40 años, estamos llegando a los 60 años, pues puede entrar en unos estados depresivos, pero no es un estado de trastorno afectivo bipolar. Puedo yo entrar en depresión porque es que yo me doy cuenta que en mi vida yo no logré absolutamente nada. Yo volteo a mirar, ya teniendo yo 65 años para adelante, yo me doy cuenta que no logré nada, que mi vida realmente no fue como satisfactoria, que mi vida no fue efectiva, que no dejé huella. Entonces entra en un estado depresivo, ¿sí? Pero pues no se convierte en manía como tal, no es un trastorno bipolar. Pero sí, como les digo, la edad en que empieza esto ya no solamente en la adolescencia y pues tampoco continúa después de los 40 años de edad.
¿sí? Se supone que la persona cuando está en esos estados de ánimo variable, pues debería estar en un proceso terapéutico para que, lógicamente, se le enseñen una serie de herramientas para poder afrontar lo que sea, ¿sí? Entonces, los diferentes estados de que Carolina nos estaba hablando, de la bipolaridad número 1, que ha habido al menos un incremento, una subida a esa fase maníaca que ha durado por lo menos algunas semanas. Algunas personas con esa bipolaridad tipo 1 tendrán solamente fases maníacas, aunque en la mayoría también tendrían en algunos momentos estados depresivos o periodos depresivos. La bipolaridad tipo 2 se tiene más de una fase depresiva, o sea, ya no es tanto lo maníaco, sino que predomina la fase depresiva severa, ¿sí? En ocasiones también, lógicamente, se presentan esas fases maníacas moderadas. Entonces, si yo soy depresivo, mi fase maníaca es más moderada. Al contrario, si mi fase maníaca está por encima, mi estado de depresión son cortos, mis periodos de depresión son cortos. ¿Sí? Hay lo que tú mencionabas de la ciclotimia, que son los cambios de estado de ánimo, no son tan intensos. Ciclotimia tiene que ver con esa respuesta cíclica en el estado emocional, ¿sí? Con el trastorno bipolar completo, pero pueden, pues, lógicamente, durar mucho más. La ciclotimia puede convertirse en un trastorno bipolar completo. Porque está siguiendo ciertos ciclos en donde se presenta la depresión, la manía, la depresión, la manía, la depresión, la manía. Entonces, terminan siendo, pues, afectados en su totalidad. Como tú lo mencionabas, Carol, se habla de esos factores genéticos más que ambientales, ¿no? Al parecer, lo que tú comentabas de que las relaciones de primer grado de consanguinidad son más relevantes en este tipo de experiencias de trastornos, ¿no? Entonces se supone que al parecer en determinadas familias los factores genéticos tienen mayor importancia que la misma educación, ¿sí? No es que la educación no influya, sí, pero la educación también tiene cierto tipo de componente allí como causal, pero por lo general, cuando hablamos nosotros del trastorno bipolar, tiene mucho más comprometido el factor genético, ¿sí? Y pues bueno, hay trastornos físicos en los sistemas cerebrales que controlan, pues, el estado de ánimo. Esto explica que a menudo el trastorno bipolar pueda, pues, lógicamente, controlarse con medicina, ¿no? Que tú lo mencionaste. Se trabaja con los ansiolíticos, ¿no? Pues, para que la persona, pues, pueda conciliar el sueño, porque una de las cosas que tienen este tipo de personas en su estado de manía o en su estado de depresión es que el trastorno del sueño se acompaña también allí. O sea, el insomnio es bárbaro. Imagínense una persona que tiene un trastorno afectivo bipolar, despierta la mayoría de las noches, porque no solamente una noche, sino frecuentemente en las noches no logra conciliar el sueño. Pues entonces todo ese componente cognitivo de las rumiaciones, de los pensamientos negativos, pues va a estar allí como presente. Y pues lógicamente el medicamento pues ayuda a que la persona pueda conciliar el sueño. Y los acontecimientos estresantes, ¿no? O las enfermedades físicas que pueden precipitar cambios en el estado de ánimo, ¿no? A veces nosotros no estamos preparados para noticias un poco fuertes, severas, duras, y entramos en estados depresivos, ¿sí? Es lógico que cuando nos pasa algo en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto laboral, social, lo que sea, a nivel de país, por ejemplo, pues nos terminemos afectando, ¿sí? O sea, nosotros no somos de piedra como para no sentir emocionalmente que alguien de pronto puede estar en problemado o que haya pasado por alguna calamidad o uno mismo, ¿no? Entonces, realmente, pues los estados depresivos, como con ese sentimiento de depresión, que, pues, como les digo, todos nosotros, pues, tenemos que reconocer que lo vivimos, que lo tenemos, y que cuando a veces los problemas se nos convierten en un monstruo,
en nuestras vidas, pues entonces entramos en un estado depresivo, allí como latente, ¿sí? Pero cuando ya se convierte en un trastorno bipolar, pues entonces los sentimientos de depresión no desaparecen. Hay unas ganas frecuentes de llorar, de romper en llanto por cualquier cuestión. O sea, nos convertimos en unas personas supremamente sensibles, emocionalmente con la habilidad, ¿sí? Y eso se va acompañado con la pérdida del interés de hacer las cosas. A mí no me importa si se me dañó lo que se me ha dañado, no me importa si estoy bien vestido, no me importa si tengo mal aroma o no, o sea, no me importa absolutamente nada. Ser capaz de disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, inquietud y nerviosismo permanentemente. Entonces, pues, lógicamente eso lleva a que nosotros tengamos características depresivas en esos cambios emocionales, sentirse inútil, incapaz, perder la confianza, sin esperanza, ¿sí? Y esto hay que evaluarlo, ¿no? Porque pues, lógicamente cuando hay todos esos componentes emocionales, uno tiene que evaluar pues esas ideas suicidas que tiene o que puede tener el paciente, ¿sí? A veces el paciente simplemente ya no aguanta más y toma la decisión de quitarse la vida y deja una carta y se toma una gran cantidad de pastillas, o se tira de un cuarto piso, se le arroja al bus. Hay gran cantidad de maneras que ellos buscan para tratar de hacerse daño, pero por lo general este tipo de personas, cuando están en esos trastornos afectivos bipolares severos, pues lógicamente no lo cuentan y simplemente lo hacen. Cuando la persona empieza a amenazar, empieza a decir que me voy a matar, que me voy a suicidar, pues por lo general no lo hace. Lo que pasa es que está tratando de llamar la atención. Y lógicamente, pues para que se presenten estos cambios emocionales, debe haber un componente cognitivo negativo, ¿no? En donde, pues lógicamente, si yo me siento una persona inútil es porque pienso que soy incapaz de pensar positivamente con respecto a mi actuar. Y al tener todo ese tipo de ideas irracionales en mi mente, pues lógicamente voy a tener poca capacidad para tomar decisiones, voy a tener poca capacidad para solucionar problemas, ¿sí? Entonces, no puedo yo tampoco ni siquiera concentrarme, porque está tan arraigado esos pensamientos tan negativos que no logro concentrar. Entonces, uno tiene que evaluar con el paciente con una serie de registros, de pruebas, de cuestionarios que me permitan evaluar qué tanto nivel de porcentaje tienen depresión, ¿sí? Y le presta atención a cada una de esas respuestas para poder empezar a trabajar inmediatamente, porque son personas que no les gusta estar así. A nosotros no nos gusta estar así. Entonces, eso lleva a que la persona pierda peso porque ha perdido el apetito, hay dificultad comunicativa para conciliar el sueño, no logran conciliar el sueño y pasan noches en vela permanentemente. Entonces esa situación termina afectándole su vida cotidiana, ¿no? Y como tú lo comentabas, no es algo generado, Carolina, lo que tú comentabas de que esa situación con respecto a digámoslo, a que la persona eh, cuando no puede conciliar el sueño, entonces pues, lógicamente tiene problemas a nivel familiar porque se torna irascible, porque no puede convivir, ¿sí? Con la familia, ¿sí? Entonces, pues esas situaciones son más ligadas a ese tipo de respuestas emocionales. Tienen un sueño muy interrumpido, tienden a despertarse de una manera recurrente, más temprano de lo normal. Y como no logran descansar, como no logran estar tranquilos, pues lógicamente todo el peso físico de su organismo como tal los hace sentirse completamente agotados, ¿sí? Y hay una apatía también por la parte sexual, entonces pues, lógicamente todo esto lleva a que haya problemas a nivel familiar, a nivel de pareja. Hay cambios comportamentales como dificultad para empezar o acabar cosas, que es cuando se presenta en los estados de la niñez, cuando empieza a hacer una cosa y no la termina, empieza a hacer otra y tampoco la termina.
pero también cuando están en estados depresivos, pero como no tengo el interés de hacer absolutamente nada, no tengo ganas de nada, pues entonces simplemente pues no, no hago nada. O sea, no me interesa hacer absolutamente nada, entonces tengo la dificultad para empezar o acabar también las actividades que yo tenía que hacer. Como les digo, pues se presenta un llanto excesivo permanente que lleva a que la persona pues quiera eh, llorar a veces sin poder hacerlo, ¿sí? Y como la gente pues a veces como que no soporta más ese tipo de comportamiento depresivo, entonces la gente, inclusive el paciente, empieza a evitar las relaciones con los demás, evita la compañía de otras personas, prefieren estar solos. No quiere decir de que la soledad no sea buena, la soledad es buena, es rico estar solo de vez en cuando, pero en este caso, que yo me quede solo es porque no quiero hablar con nadie, no quiero correr cortinas, no quiero comer, no me baño, no me organizo, no me baño los dientes. O sea, la situación del estado depresivo es netamente limitante para la persona. En el otro extremo, cuando nosotros hablamos de esa manía, de esos estados de euforia, ¿sí? De extremo bienestar, de energía, aparecemos ahora con un optimismo bárbaro, ¿sí? Pues esa intensidad se afecta o afecta a las relaciones familiares porque de un momento a otro empezamos a actuar y a pensar de una manera como muy, hagan de cuenta, como en ráfagas y tenemos una gran cantidad de ideas y queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, empezamos inclusive a juzgar a la gente, ¿ve? Puede crear cosas o conductas extrañas de uno mismo, inclusive tomar malas decisiones, porque como estoy tan eufórico y como tan con ese positivismo, con ese optimismo, y ese optimismo pues realmente no es un optimismo sano. ¿Por qué? Pues porque pues, empiezo a tomar decisiones equivocadas y comportarme de una manera a veces vergonzosa, eh, muy fuera de lo aceptado socialmente, y eso pues lógicamente se convierte en algo dañino y a veces peligroso, ¿sí? Como la depresión puede hacer difícil o imposible afrontar el día a día porque no tengo ganas y no lo hacemos de una manera efectiva, la fase de manía pues también genera eh, y afecta tanto las relaciones interpersonales como la vida profesional, ¿sí? Entonces, cuando esa manía, esa conducta es tan fuerte, tan extrema, pues lógicamente eso genera muchos inconvenientes en todo lo que tiene que ver con sus áreas de ajuste. ¿Por qué? Pues porque también hay esos cambios emocionales en donde pues, estamos excesivamente felices, excesivamente excitables, nos sentimos irritados hacia otros, no les gusta tampoco la compañía, entonces como ya no me gusta, entonces me voy a conseguir a otra persona que me pare bolas, que me preste atención, pero como tampoco lo hizo, entonces busco otra persona. Entonces, eh, esa irritabilidad hace que otros no quieran compartir con esta persona porque su optimismo es cerrado, su optimismo es fantasioso, y pues eso pues, no es bueno, ¿sí? Y pues lógicamente a veces tienden a comportarse como si fueran eh, el ser más importante del mundo. Pero fíjense cómo cambian de sentirse como, perdónenme la expresión, un bicho, a sentirse que son la persona más importante que hay en esta ciudad. ¿Sí? Soy la persona más importante del trabajo, soy la persona más importante de la casa. Entonces esos cambios emocionales pues para nada les gusta a la gente. Y pues está acompañado de una serie también de pensamientos muy negativos con respecto a tener la cabeza llena de ideas, ¿sí? Y son ideas que son supremamente emocionales, que son ideas, digamos, que no tienen un soporte válido y no tienen una credibilidad y eso le genera pues, a la persona muchísimo más incomodidad que la gente no le presta atención cuando él supuestamente tiene una serie de ideas grandiosas, ¿sí?
Ir de una idea a otra es otra característica que ellos tienen, con una rapidez impresionante, ¿sí? Eh, Esos son como los cambios más representativos en el pensamiento. Y como les decía, pues como con esos cambios físicos que tiene, pues quiere sentirse o se siente lleno de energía, tiene el mayor interés ahora por la parte sexual, por la interacción, pero como ha perdido un poco como la integración que tiene con la pareja en este caso, pues entonces también ha perdido un poco la manera de cómo de pronto seducir a la pareja, cómo conquistarla, cómo reconquistarla, porque tiende a ser pues, muy brusco, tiende a ser muy intolerante, tiende a ser, pues, ¿por qué? Pues porque quiere hacer muchas cosas a la vez. Entonces, ese mayor interés por la parte sexual, pues no la está manejando bien y también cuando obtiene rechazo, pues eso le genera aún más problema en su estado emocional, ¿sí? Y igual, esto es algo como muy similar en el estado depresivo. Me refiero a que tampoco puede, cuando estamos en el estado maníaco, tampoco tiene la capacidad para dormir. ¿Ya? Se le dificulta dormir también a esta persona. Entonces, cuando yo les estaba diciendo que esta persona tiene dificultad para tomar decisiones, entonces, como tiene grandes planes, grandiosísimos planes, pero son poco realistas, toma decisiones equivocadamente. Estar muy activo, moviéndose rápidamente de un lado para otro, empezando una cosa sin terminarla para comenzar la otra, comportarse de una manera distinta a lo que la sociedad nos demanda, hablar con rapidez, y a veces a las otras personas les cuesta entender porque tienen una serie de eh, verbo de ecolalia, ¿sí? Y terminan repitiendo muchas veces las cosas, eh, tienen una conducta verbal totalmente desordenada, ¿no? Entonces a las otras personas, por lo general, le cuesta entender lo que esta persona está hablando, ¿sí? Como no sabe tomar decisiones, como quiere parecer pues socialmente importante, pues esta persona tiene, a veces comete el error de asumir una excesiva confianza con los demás. Y eso es algo pues también totalmente mentiroso, ¿no? Porque pues al tener exceso de confianza o exceso de críticas a los demás, pues también raya con las relaciones interpersonales. Y al tener ese exceso de confianza, a veces, pues, si la persona tiene gran cantidad de dinero, pues entonces derrocha el dinero y firma y hace cosas y pues, bueno, toma decisiones totalmente erróneas, ¿no? Entonces, esa situación hace que nosotros tengamos que abordar un tratamiento, en este caso como cognitivo-conductual. Tú, Carolina, hablabas de cómo el litio, el carbonato de litio o la risperidona ayudan a manejar un poco sus estados maníacos y sus estados depresivos, como que los minimiza, como que los tranquiliza, ¿sí? Entonces, a veces el tratamiento, pues aparte de hacerlo con fármacos, hay que hacerlo, pues lógicamente con, con un tratamiento cognitivo-conductual. Porque por lo general, pues cuando se toman esos medicamentos ansiolíticos, hay unos cambios muy fuertes, efectos secundarios como el aumento del peso, como afectación en la visión, como eh, temblor fino en las manos, ligeros mareos, vómitos, cuando ya la persona ha generado cierto tipo de dependencia eh, al medicamento. Entonces, pues no solamente es el medicamento como la única solución, sino que hay que trabajar eh, la psicoeducación, ¿no? Esos tratamientos psicológicos que las personas aprenden a manejar un poco ese trastorno bipolar. Y de hecho, la familia también tiene que estar incluida acá, porque manejar un paciente con trastorno afectivo bipolar a veces se torna un poco difícil, ¿sí? Entonces hay que generar estrategias para la identificación de diferentes estados de ánimo, qué se los puede elicitar, qué se los puede disparar, ¿sí? Y ayudará pues a aumentar la capacidad de afrontar problemas de la vida,
y ahí es donde empieza pues, el trastorno cognitivo-conductual. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí, algún comentario que quieran hacer. ¿Todo está claro? ¿No? Es lógico que nosotros cuando hablamos del trastorno, del trastorno afectivo bipolar y cuando hablamos de un tratamiento cognitivo-conductual, pues estamos manejando la modificación de conducta, estamos manejando la reestructuración cognitiva, estamos manejando la ansiedad anticipatoria, estamos manejando el generar actividades graduales, pero que sean realmente acordes a la capacidad que tiene la persona, que reconozca sus propias habilidades, que se autorretroalimente, que tenga una serie de refuerzos que son sociales, que son de la familia, que son del contexto laboral, que si comete errores que no los magnifique, sino que tenga, por el contrario, la posibilidad de entender de que nosotros no lo tenemos resuelto siempre todo y que a veces cometemos errores, pero que no los tenemos que magnificar. Entonces, hay que trabajar en ese proceso de psicoeducación para poder generar en el paciente pues, muchos cambios significativos en él, muchos cambios que favorezcan su cotidianidad y que pues bueno, lo lleve por buen camino. Con la familia, pues enseñarles a que tengan pues, como un conocimiento de la patología, que tengan conocimiento de cómo manejarlo en su estado maníaco, cómo manejarlo en su estado depresivo, ¿sí? Cómo no caer en la manipulación, cómo no caer en el sentirse víctima o también victimizar al paciente, ¿no? Mejorar las habilidades de comunicación mucho más asertiva, que de pronto puede tener el tratamiento en un caso como estos. No sé si tengan preguntas, señoritas, muchachos. No, señor. Bueno, entonces permítanme, por favor, ya regresamos y continuamos con un video que quiero que vean, por favor.